SER Podcast. So let's set the world on fire, 'cause we can burn brighter than the sun. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Hola, buenas tardes. Hay un refrán dentro del extenso catálogo que acumula de lengua española, según el cual en casa del pobre dura poco la alegría. Ya sé que en su significado original este refrán alude, obviamente, a personas con problemas económicos, ¿no? Pero ese aire que tiene, así como fatalista, que desprende, yo creo que puede aplicarse también a otros escenarios. Por ejemplo, ayer aquí en La Ventana salimos, hombre, no diré que eufóricos. Marta, buenas tardes. Isaías, buenas tardes. Hola, hola. Rafa Panadero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? No diré que eufóricos, pero sí salimos bastante ilusionados con el libro del historiador Julián Casanova, España partida en dos, que se ha convertido en cómic. Nos ilusionó ayer, bueno, y nos sigue ilusionando porque abre una vía para contar la historia que a priori parece que puede ser muy adecuada para los más jóvenes, ¿no? Ayer lo comentamos, ojalá circule por colegios, por institutos, incluso universidades. Puede ser una muy buena herramienta pedagógica ahora que soplan vientos tan potentes de revisionismo de la dictadura. O sea que ayer contentos, pero hoy bajonazo total, porque efectivamente dura poco la alegría en casa del pobre. El último estudio de la agencia Reuters sobre consumo informativo entre personas de 18 a 24 años, o sea, jóvenes, o sea, muy jóvenes, es demoledor. Marc Amorós, buenas tardes, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludamos a nuestro burólogo particular y hoy, por fin, la excepción confirma la regla, para empezar hablando de algo que es real como la vida misma, que son los datos de este informe con porcentajes de interés / desinterés de la gente más joven por la información, que a mí me ponen los pelos de punta. Empieza por donde quieras. Mira, las principales conclusiones son que los jóvenes tienen cada vez menos interés en las noticias, que confían menos en ellas, que cada vez están menos comprometidos también con la imparcialidad y con la neutralidad. El consumo diario de noticias en los jóvenes ha disminuido en 15 puntos porcentuales desde 2017. Actualmente solo el 35% dice estar interesado en las noticias. Hace 10 años era el 60%. Un 15% dice usar la inteligencia artificial para leer noticias. Solo 1 de cada 3 queda satisfecho con la experiencia. El 51% confía más en los influencers a la hora de informarse. ¿Cuánto has dicho? ¿Un 53? ¿51? 51%. ¿Y los que confían en los medios? 39%. Perdemos. Sí, perdemos bastante. El estudio destaca una cosa curiosa que se podía intuir: en los países donde el uso de las redes sociales para informarse ha crecido rápidamente y ha disminuido el consumo de la televisión para informarse, pues la confianza en las noticias ha caído a un ritmo mayor, digamos, que en otros países. El 42% de los jóvenes afirma evitar las noticias a veces o a menudo, es casi la mitad, 42%. ¿Evitarlas? Sí. ¿Por qué las evitan? El 34% porque dicen un efecto negativo en su estado de ánimo. Esto habría que ver el porcentaje de adultos de por encima de esa edad que también lo hacen, ¿eh? Porque seguro que no es pequeño. Sí, tampoco. Más o menos es bastante parecido. Un 21% de los jóvenes dicen que las evitan porque no les parecen relevantes y hay un 15% que dice evitarlas porque les resultan difíciles de entender. Bueno, con estos datos sobre la mesa. Eva Herrero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Eva Herrero es ¿Qué tal? profesora titular de periodismo en la Universidad Carlos III. Bueno, y además tiene un vínculo que nos conecta directamente con la ventana, que es que en el año 2020 obtuvo una beca Leonardo de la Fundación BBVA, de la que hablamos muy a menudo aquí en este programa, para investigar precisamente cómo se relacionan los jóvenes con los medios y las redes sociales. Eva, han pasado 6 años desde la obtención de esa beca. El panorama se ha ido transformando. Dímelo primero si estos resultados te sorprenden, ¿sí o no? No, no me sorprenden. Vale, segunda pregunta. ¿Hay alguna posibilidad real, fiable, de en algún momento revertir esta tendencia? Porque es que esto nos indica que dentro de, pongamos, 10 años, yo calculo así rápidamente que, no sé, el 80% de la población más joven, de 18 a 24 años, no tendrá ni puñetera idea de cómo es la realidad que les rodea. Sí, sí que la hay. Sí que la hay. Yo además confío mucho en que estamos en un momento donde lo que pasa es que hay que empezar a hacer cosas, tenemos que empezar a trabajar, pero está claro que, bueno, uno de los aspectos que tenemos que trabajar es la alfabetización mediática. Es esa competencia de la que todo el mundo se está hablando desde muchos sectores, pero que hay que empezar a trabajarla no en secundaria, que es el lugar donde yo comencé con esa beca Leonardo a hacer ese estudio y ya se podía, vaticinar un poco estos resultados de los que habláis ahora, sino que hay que bajar, hay que irse a edades tempranas. Yo ahora estoy liderando un proyecto donde precisamente lo que queremos es trabajar esta competencia en el segundo y tercer ciclo de primaria, porque estamos hablando, y esto lo tenemos ahora mismo muy reciente, que niños y niñas con 9 y 10 años ya tienen móvil, ya entran, ya se conectan a una ventana de contenidos infinitos, de todo, contenidos mediáticos, no mediáticos, de todo. Por lo tanto, hay que empezar a trabajar y hay que empezar a trabajar de manera formal, curricular, del mismo modo que se trabajan otras competencias, como por ejemplo el tema del reciclaje, de cómo alimentarte bien, ¿no? Pues tenemos que empezar a trabajar cómo tenemos que empezar a informarnos y a conocer más todo este mundo que nos rodea y que cada vez tiene más poder y más impacto y que impacta en la vida diaria, porque como bien habéis dicho, yo a mis estudiantes de periodismo se lo digo, el periodismo, los medios de comunicación siguen siendo hoy en día fundamentales. Yo no me imagino levantarme un día y que no haya medios o no haya información o no. Entonces, en todo esto que estamos viendo y conociendo, yo creo que es fundamental hacer pedagogía y empezar a trabajar desde edades tempranas. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues yo creo que también como medios y periodistas, ¿no? Yo también me considero periodista, tenemos que hacer autocrítica, ¿no? Ya lo creo. De cuál es nuestro papel, qué tenemos que hacer y cómo nos tenemos que desmarcar, evidentemente, de otro tipo de cosas que no son periodismo, son otra cosa. No es periodismo. Eva, decía Francino, ¿hay posibilidad de revertir? Ya has explicado que sí. ¿Hay necesidad de hacerlo? Los datos hablan por sí solos. Pero ¿tú crees, por el medio en el que te mueves, que hay interés, que hay intención desde las instituciones hasta, pues eso, los colegios de hacerlo, de cambiar esto ya? Yo creo que sí. Lo que pasa que, a ver, evidentemente, como en todo, se necesita también mucha voluntad política. Pero, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Nosotros aquí tenemos un pequeño proyecto que es a nivel local, en Getafe, donde estudiantes de periodismo van a institutos de educación secundaria precisamente para trabajar a través de charlas todo este tema, ¿no? Pues lo que es un bulo, qué hacer cuando te llega una información, qué son las fuentes, diferenciar el género de la opinión del de la información, que es vital, cuál es el papel de los medios. Y cada vez más los institutos están interesados en trabajar esos aspectos. O sea, el propio profesorado está más que abierto a recibir estas charlas. Por lo tanto, el interés existe y es que hay una necesidad real. No podemos olvidarnos que al final muchos estudiantes, esto lo vimos en mi anterior proyecto, que llegaban a clases, pues yo qué sé, se me ocurre, de biología, de física, muchas veces se ponían a contraargumentar al profesor con algo que habían escuchado un influencer de turno, sin ningún tipo de datos ni de fundamento. Exacto, es lo que nos decía ayer el historiador Julián Casanova, claro. Que los profesores hoy ya no se preocupan tanto, que también, pero no tanto porque el temario sea muy extenso y los capítulos de la historia de España más reciente se traten con poca profundidad, sino les preocupa que los alumnos arranquen a cantar el cara al sol. Claro, es que ha cambiado el panorama. No, o que le respondan, bueno, eso no está en mi TikTok. Esto que usted me está contando de que lo de Franco fue un golpe de Estado, no lo he visto nunca por un influencer, ¿no?
Sí, además tenemos el caso más reciente con el tema de la Dana. Muchas de las informaciones que se daban como verdad eran de vídeos y de contenido que se estaba compartiendo en TikTok. Y estoy hablando ya también de universitarios. Entonces, claro que hay un problema, es evidente. Y además es algo que yo creo que es urgente, que tiene que preocupar y que tenemos que trabajar y que va muy relacionado. Eva, lo hemos perdido un poquito. Ese es otro problema, el de las comunicaciones que fallan a veces. Mira, se ha cortado, pero es igual. Sigue, Rafa, ¿qué pasa? No, le iba a preguntar. Eva, ¿estás ahí? ¿Has vuelto a resucitar? Sí. Esos vídeos de la Dana son los que luego, y esto yo lo puedo comprobar, es los que los chavales comentaban en el patio. Sí. Pero al hilo de todo esto, Eva, de los influencers, hay dos tendencias en el informe de Reuters que ha comentado Marc. Una, esa creciente influencia o confianza en los influencers que estáis mencionando, y otra, que cada vez hay menos interés y menos confianza en los medios de comunicación. Yo no sé qué relación de causa-efecto ves ahí o cómo se realimentan estas dos tendencias. Es decir, ¿sube la presencia de los influencers y la confianza porque han dejado de confiar y de tener interés en los medios? ¿Qué fue antes, del huevo o la gallina? Yo, a ver, aquí es que el tema y el problema es muy complejo, pero por ejemplo, yo creo que uno de los principales problemas que hay es que muchas veces, por eso digo lo de la autocrítica, en los medios, pues hemos visto desde informaciones sin una sola fuente hasta titulares que no son titulares. Yo además estoy siempre harta de tener que buscar muchas veces ejemplos y me surgen muy malos ejemplos, y yo creo que ahí el principal error también que tenemos como periodistas y como medios de comunicación es que tenemos que seguir luchando por esa diferenciación. Es que la diferencia entre un rumor y una información de calidad es el trabajo, es el de unas personas que han estado estudiando y preparándose para ejercer de periodistas con toda la responsabilidad que eso conlleva, y nosotros no podemos caer en el titular anzuelo fácil para tener los mismos seguidores que fulanito, o mandar una cosa rápidamente porque pensamos que es que queremos llegar antes que el otro, cuando todavía no se ha contrastado con al menos 2 o 3 fuentes, que era lo mínimo. Entonces, yo creo que tenemos que volver también un poco a ese punto de rigurosidad, porque sí que es verdad, y eso también lo habéis mencionado, y eso también aparece en un estudio de hace poco, que cuando alguien va a verificar o va a intentar comprobar, una de las cosas a las que vuelve a remitirse es a los medios de referencia. Va a buscar, o sea, quiero decir que existe en nuestra cabeza que hay unos medios de referencia, unos medios de comunicación que se presupone que hacen bien esa información, que trabajan. Entonces, al final, cuando tú quieres contrastar si algo es verdad o si es un bulo, te vas a esos medios, vuelves a ese origen. A esa yo creo, Eva, que podría ser, se me acaba de ocurrir, pero podría ser una buena reflexión para los futuros periodistas, a los estudiantes que tú tienes en clase, transmitirles que nosotros hoy tenemos el papel de las depuradoras. Es decir, sí, que en otro tiempo no hubiera sido así, pero con toda la mierda que circula, el trabajo del periodismo serio, de los medios serios, tiene que ser depurar de toda esa mierda lo que es útil y lo que no, y lo que es real y lo que no. Y por lo tanto, si asumimos este papel, pues oye, a lo mejor tiene un poquito más claro en qué consiste este oficio. A mí me gusta mucho lo de la autocrítica, no solamente como periodistas, sino como personas con cierta edad, ¿no? Porque, claro, esto tiene consecuencias, y tiene consecuencias en la derechización política de los países y de las sociedades, ¿no? Pero claro, los que han votado esta derechización, los que están votando esta derechización, son los que hace 10 o 15 años se informaban 10 o 15 puntos más en los medios tradicionales. Es decir, la autocrítica no solamente la tenemos que hacer mirando a los más jóvenes, a los adolescentes, sino también la tenemos que hacer mirando a gente de una cierta edad que viene de otra cultura y que, sin embargo, Eva, yo creo que también se está abandonando, ¿no? Sí, a ver, sin duda. Y además, bueno, es que, claro, hay muchos factores y muchos componentes. Y esto de lo que hablabais, de que esa generación, que es ahora la que también tiene esas tomas de decisiones cuando va a votar, que a lo mejor leía más las informaciones, tampoco se nos tiene que olvidar que hoy en día precisamente lo que tenemos es una gran pluralidad. Hoy en día precisamente podemos acceder a un montón de voces, y ya no es como antes, que a lo mejor uno solamente escuchaba una línea editorial, el periódico, la radio, y todo era del mismo grupo. Ahora ya se ha diversificado mucho más, pero eso en ese momento hay mucho ruido. O sea, es probablemente, y esto lo dicen todos los expertos, ¿no?, donde más informados estamos y más desinformados a la vez, porque el ruido y la diferenciación de lo que es una información de verdad de lo que no, y encima tenemos al lado a la inteligencia artificial, que está pues
ya todavía haciendo mucho más complejo. Decía antes Francino que le he escuchado y es que es total, si esto lo replicáramos como me pasaba en mi estudio no, los estudiantes de secundaria decían que eran capaces de identificar un bulo de lo que no lo era y luego en los datos nos decían lo contrario, pero es que esto en los adultos también nos pasa, o sea, Hombre, no estamos claro. libres de que nos cuelen cualquier cosa y ahí hay que hacer también esa autocrítica, efectivamente es de todos y yo creo que la alfabetización mediática para mí es la solución porque al final eso pasa por trabajar cosas que a lo mejor antes no se trabajaban pero que es necesario empezar a priorizarlas en la escuela y yo ahora mismo estoy con este proyecto que trabaja en edades tempranas porque creo que el papel de la familia es fundamental también y es una forma de poder también traer del cole o de la escuela esas reflexiones y compartirlas. De hecho a mí me parece muy buen ejercicio ver con los niños las noticias y las informaciones y explicarles el papel del medio, lo que es un periodista. Uno cuando le duele una muela, ¿dónde va? Pues al dentista. Exacto. Eso yo siempre lo pongo. Pues, Exacto. cuando uno quiere informarse, tiene que ir a un medio de comunicación y para eso tiene que saber qué es un medio y qué es un periodista. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.